Hola a todos, soy Paula y en el video de hoy estoy feliz de contarles que damos inicio a un nuevo curso sobre encuadernaciones plegadas. Este tipo de encuadernaciones relacionadas con el origami se caracterizan por realizar pliegues en el papel interior sin coserlo para luego armar el cuaderno sumándole las cubiertas. El resultado final son piezas muy versátiles en cuanto a su forma y generan interesantísimos efectos visuales en el despliegue. Este tipo de encuadernación es ideal para contar una historia, para hacer una presentación de proyecto, de un producto, incluso hasta una presentación personal. También se utilizan para hacer tarjetas, para plasmar recuerdos o como libros de artistas. Así que durante el curso vamos a hacer un recorrido por diferentes opciones de este tipo de encuadernaciones plegadas. Y en el tutorial de hoy vamos a comenzar con una de las más sencillas, que se trata de este plegado en acordeón simple. No te pierdas este video tutorial y todos los videos tutoriales del curso. Como siempre te voy a dar todos mis trucos y tips para que te queden estas encuadernaciones perfectas. Si les parece, vamos viendo los materiales y comenzamos a trabajar. Vamos a comenzar a trabajar. En mi caso voy a usar esta cartulina blanca. Es una cartulina escolar que se consigue en cualquier librería de 150 gramos. Si no quieren usar cartulina y quieren usar papel común, hojas A4 por ejemplo, o hojas A3, no hay ningún problema, solo que van a tener que hacer más cortes y uniones. Esa sería la única diferencia. Por ese motivo elegí una cartulina, porque al ser más grande, más larga, voy a tener que hacer menos uniones. Ese es el único motivo. Y lo primero, que este es el primer tip o consejo que quiero darles, es que antes de empezar a trabajar con esta cartulina, verifiquen que el corte en la esquina donde van a empezar a plegar esté a escuadra. Esto, que parece una tontería, nos puede traer complicaciones al ir sumando errores en los pliegues. El primer paso va a ser definir la altura que va a tener el plegado interior del cuaderno. En mi caso voy a reciclar para la cubierta, para la tapa. Voy a usar esta hoja de revista, les decía, voy a reciclarla. Voy a usar esta imagen que tiene un formato, una proporción rectangular, y por ese motivo decidí que el interior, el plegado interior, tenga esta proporción rectangular. Bien, una vez que tengo definido el tamaño del plegado interior, lo que voy a hacer sencillamente es cortar en la cartulina el alto de ese plegado. Como ven, aquí tengo una tira. En un principio yo corté 3 tiras de esta cartulina. Acá ya tengo 2 plegadas, ahora les voy a mostrar cómo se hace el plegado. Pero quería mostrarles que de esa cartulina voy a sacar la cantidad de tiras en función del plegado interior que quiera. Para el plegado, una vez que tengo definido el ancho, ya tengo el alto cortado aquí, voy a definir el alto de este plegado. Me ayudo con una escuadra, o lo puedo marcar con un lápiz donde voy a plegar. Hago esta marca. Y ahora sí, voy a plegar sobre este costado, y con la plegadera voy a pasar desde el medio hacia arriba y desde el medio hacia abajo. Y si no tienen una plegadera, pueden usar una cucharita de té, como ya hemos visto en otros videotutoriales, para ayudar a asentar este pliegue. Ahora simplemente giro y vuelvo, respetando la misma proporción. Aquí vuelvo a asentar este pliegue y voy a hacer una vez más, siguiendo la proporción, un plegado más
Esta parte me va a quedar de resto, la voy a cortar. Una vez que tengo ya plegada la cantidad de tiras que quiero que formen el interior de mi cuaderno, lo que vamos a tener que hacer es unir estas piezas. Para hacerlo yo voy a utilizar adhesivo vinílico y una pinceleta. Como ya saben, hemos usado en muchos videotutoriales de este canal. Pero para este tipo de encuadernaciones pueden también utilizar adhesivo en barra o cinta bifaz. Para unir los plegados, quiero mostrarte, lo voy a hacer de esta forma. Este primer plegado aquí lo voy a unir con este, lo voy a pegar así. Y este segundo plegado lo mismo, el frente lo voy a dejar aquí delante y esta otra tira la voy a pegar así. Con el interior ya seco tengo unidos los pliegos. Lo que voy a hacer es ahora verificar que esta primera página y la última página me hayan quedado en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que esta página, esta me tiene que quedar igual que esta para pegar como guarda sobre las cubiertas. Como en este caso me está sobrando esta página, la voy a cortar, o también podía agregar una cuarta tira, por ejemplo. En este caso, para hacer más rápido, lo voy a cortar. Y ahora sí, estoy segura de que esta página y esta página van a poder ir bien pegadas como guardas a las cubiertas. Ahora lo que voy a hacer es rectificar, porque como ven, aunque las medidas sean precisas y vayamos plegando lo más prolijamente posible, nos quedan diferencias, así que si quieren pueden rectificarlo con el cúter, hacer dos cortes para hacer más parejas estas uniones. Con el cuadernillo interior terminado, vamos a pasar a trabajar con las tapas. Para las tapas voy a usar este cartón reciclado, es un Passepartout que voy a reciclar, tiene 2 milímetros de espesor, pueden utilizar el cartón que quieran. Y con el cuadernillo ya finalizado voy a dejar un margen de 5 milímetros por cada lado para cortar la tapa y la contratapa. Con la tapa y la contratapa ya listas, vamos a calcular la cantidad de material que necesitamos para forrarlas. Les decía que voy a reciclar esta página de una revista y como ya hemos hecho en otros videotutoriales, para los cortes y pliegues para forrar las tapas vamos a tener que tomar las medidas de la tapa y agregar un margen perimetral de 2 centímetros. Lo mismo voy a hacer para la contratapa. En este caso voy a usar un papel para forrar la contratapa, pero voy a respetar esas medidas. Ya les muestro cómo continuamos una vez que tenemos hechos estos cortes. Bien, una vez que tenemos ya el material de la tapa y la contratapa cortados, lo que vamos a hacer es apoyar el cartón y marcar, hacer unas marcas guías en estos ángulos para saber exactamente dónde voy a tener que pegar esta pieza de cartón. Y para las esquinas y que las esquinas y esos pliegues nos queden perfectos, ya saben que nos ayudamos de esta herramienta que es un esquinero, y si no tienen uno pueden hacerse uno casero siguiendo los pasos del video tutorial que les voy a dejar el enlace en la descripción. Tienen una plantilla descartable y pueden hacerse esta herramienta casera para marcar estas esquinas de esta forma y que los pliegues queden perfectos. Hacemos estas 4 marcas guías también y cortamos con el cortante.
Ahora sí es momento de pasar el adhesivo vinílico y mientras lo hago es un buen momento también para suscribirse al canal si lo desean y activar las notificaciones. Así YouTube les va avisando cuando voy subiendo nuevos videotutoriales. Pasamos un paño limpio como siempre para eliminar burbujas. Y ahora sí vamos a hacer los pliegues. De esta manera pasamos también adhesivo vinílico en cada uno de estos lados y ahora les muestro en detalle cómo cerrar las esquinas para que queden perfectas. Bien, pasé adhesivo vinílico en ese lado corto y ahora fíjate con la ayuda de la plegadera o de cualquier herramienta que tenga una punta redondeada voy a empujar hacia adentro estos dos pliegues y voy a cerrar esta pestaña y las esquinas me van a quedar así de perfectas. Voy a repetir todos estos pasos. Voy a dejar esta tapa y contratapa prensadas bajo peso para que se sequen y ya seguimos con el montaje final de esta encuadernación. Y mientras voy haciendo estos pasos te cuento que en el canal hay un montón de videotutoriales sobre encuadernación artesanal. No te pierdas al finalizar este video la oportunidad de hacer un recorrido por los distintos tutoriales que están disponibles en el canal. Con las tapas ya secas y listas vamos a hacer el montaje final. Simplemente vamos a pasar adhesivo vinílico sobre este lado del papel. Lo voy a pegar de esta forma como una guarda y lo mismo voy a hacer con este otro lado del plegado. Lo voy a pegar aquí en la contratapa. Cuando termine de hacer estos pasos voy a dejar secar nuevamente en lo posible prensado y ya te voy a mostrar cómo queda la encuadernación final. Y ahora sí, para pegar la contratapa verifico que me quede bien alineada con la tapa. Vamos a dejar secar bien y ya vamos a ver cómo queda esta encuadernación terminada. Y así es como nos queda esta primera encuadernación en acordeón. Espero que este video tutorial haya sido de tu interés. Te espero la semana que viene con un nuevo video de este curso de encuadernaciones plegadas. Espero que estés bien. Un saludo. Chao.